A raíz de la situación que estamos viviendo en el país, con la aprobación de las reformas que el gobierno llama estructurales, pues ha anunciado el presidente Peña Nieto el 6 de enero, en un evento en Boca del Río, en Veracruz, anunció que viene la reforma del campo, que es la única que falta. Ante la situación que estamos viviendo y como vimos que fueron aprobadas las reformas como la laboral, la educativa, la hacendaria, la energética, pues nosotros sentimos que hoy vienen por la cabeza de los campesinos y es importante, ahora que estamos próximos a la fecha del asesinato del general Zapata, quien el gobierno, en lugar de cumplir los compromisos de entregar las tierras que había pactado, prefirieron mandarlo a matar. Nosotros sentimos que es una fecha importante, por un lado porque estamos viviendo casi la misma situación que se vivía hace un poco más de 100 años. Hoy que estamos regresando a esas políticas que se tenían de atraso hace muchos años, tú te acordarás también que Porfiriato. Estamos también, acabamos de pasar la fecha en la que se conmemoraba la expropiación petrolera. Este año ya no hubo nada que festejar, ya no hay petróleo mexicano, entonces situación como esa estamos viviendo en el campo. A nosotros nos preocupa lo que está viviendo el campo. Sufre varias cosas. Por un lado, estamos sufriendo el abandono, la marginación, la no atención del gobierno, y por otro el saqueo que se le realiza al campo a través de las políticas establecidas. Por ponerte un ejemplo, ponerles un ejemplo a los ciudadanos, en el 2013 hubo una excepcional cosecha de maíz, y resulta que el maíz bajó de precio, en promedio estuvo en el 2013, a principios de 2013, a $3.50 el kilo de maíz. El gobierno ha preferido importar granos de otros países en lugar de consumir el grano que producen los productores mexicanos. Eso por un lado, y por otro, pues damos cuenta de cómo baja el precio del maíz hacia el pago que se le hace a los productores, y por otro lado, pues el precio de la tortilla no baja, ese no baja. Eso es por ponerte un ejemplo del maíz. En el café, que es un producto, un cultivo, se puede decir en la región de la Sierra Norte de Puebla, el cultivo número 1. Por un lado a los productores les pagan en promedio 6 pesos el kilo de café en cereza, y si tú te das cuenta, vas a una tienda comercial, el kilo de café en promedio está en 120 pesos, ya molido por supuesto. Pero nosotros sentimos que es un saqueo a la riqueza del campo, porque esa riqueza que genera el campo precisamente no se queda en las manos del productor, sino son los coyotes, los grandes empresarios los que se quedan con esa riqueza que genera el campo. De tal manera que hoy sentimos que es un saqueo el que se está haciendo hacia el campo. Y bueno, temas como ese es sobre los que nos vamos a pronunciar este 10 de abril, que vamos a marchar en la Ciudad de México, buscando que esa reforma para el campo que propone Peña Nieto sea una reforma que beneficie a los productores, porque hay otros matices que si quieres los medio comentamos. Se habla que en promedio el 73% de los campesinos medianos y pequeños de este país representamos el 73%, el otro 27% es para los productores medios y grandes. Pero si nosotros nos ponemos a revisar el presupuesto, por ejemplo, que maneja la Zagarpa, de ese presupuesto de alrededor de 100,000 millones de pesos, 105,000 millones de pesos de la Zagarpa, solamente el 10% es el que llega a los pequeños productores. El 10% del presupuesto llega a los productores. Entonces, el 90% se queda en las grandes empresas,
¿Hay corrupción en el caso de aquí de Huachinango, Zagarpa? Bueno, lo que pasa es que no... Puede haber, yo no lo sé, pero más bien, mira, la preocupación nuestra es en el caso del dinero. Lo que puede suceder en los CADER es que le den entrada, que le den preferencia a los productores, a los proyectos de sus amigos, porque en realidad el presupuesto se define desde más arriba, no del distrito. Entonces, la preocupación de nosotros es que haya una mejor distribución del presupuesto para el campo, que sea más equitativo el ejercicio, porque si representamos en México el 73% los pequeños productores, pues debería el presupuesto de esa manera ejercerse el 70%, 73% del presupuesto para los medianos y pequeños productores y el 30% para el otro porcentaje. Pero no es así. Entonces nosotros vamos a ir este 10 de abril a la lucha por un presupuesto más participativo, por un presupuesto más equitativo. Ese es un tema. ¿Al Congreso? Al Congreso y al gobierno, porque el que propone las políticas públicas es el gobierno y quien las aprueba es el Congreso. De tal manera que no solamente es uno u otro, son los dos. Hay que hacerle entender a los diputados que, por cierto, se han olvidado de que ellos representan los intereses del pueblo y todas estas reformas que han pasado han sido al contrario. Queremos una regulación de precios de mercado. Eso es urgente para detener el saqueo. Uno, el presupuesto participativo. Dos, vamos a seguir exigiendo la CEMPA, vamos a seguir exigiendo que la tierra siga siendo una propiedad social, que no se convierta en una mercancía que se pueda comercializar a la hora que quiera. Otro tema por el que vamos a luchar es por la siembra de los transgénicos. Es un tema en contra de los transgénicos, porque es un tema que nos va a perjudicar a los productores, a los campesinos de este país. Y bueno, son varios temas. Vamos a fijar una posición ante el gobierno, una posición ante la Cámara de Diputados, y queremos decirles que nosotros sí vamos a ir a luchar, porque sí nos interesa y nos preocupa la situación que estamos viviendo en el gobierno, que hay campesinos. No hay presupuesto del gobierno del Estado para programas propios. Nosotros peleamos programas propios del gobierno del Estado. Esos no existen. Solamente echan a andar proyectos, pero colgándose del presupuesto federal. Nosotros vamos a pelear y vamos a luchar por un presupuesto que tenga que ver con dinero, con recursos que recaba el Estado a través de los impuestos y que hasta hoy no ha querido entender. Es preocupante que nuestro gobernador tenga ojos solamente para la zona urbana, como te decía yo la vez pasada, mientras que en la área urbana se aplican alrededor de 3,000 millones de pesos. Para el campo solamente designan 340 y tantos millones de pesos para los 217 municipios. Eso no es posible. Nosotros vamos a seguir luchando a través del FAC, a través de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Este 10 de abril vamos de manera conjunta a llevar a cabo toda una jornada de lucha. Algunos compañeros van a realizar un acto en Chinameca, allá en la hacienda donde el gobierno asesinó a Zapata. Algunos otros tomaron ya los puentes, como los compañeros del Barzón, vienen en marcha, van a llegar a la Ciudad de México el día 10, y nosotros la CEMPA vamos a marchar en la Ciudad de México, y un contingente nuestro va a participar en Morelos, en el evento que se va a llevar a cabo allá. Esto es el inicio de toda una gran jornada. Nosotros vamos a luchar por una reforma para el campo con dignidad, por una reforma que hoy por hoy atiende las necesidades de los campesinos.